delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza. Y también, Señor, disponiendo nuestro corazón para rendirnos ante ti. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú nos das de una vez más reunirnos como tu cuerpo para darte gloria, para exaltar tu nombre, para darte gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buen día a todos, bienvenidos a la casa de Dios. Una vez más este lugar se llena de la gloria y la presencia de Dios. Y se ilumina con los rostros de cada uno de ustedes, aunque todavía no veo por la mitad. Me gozo mucho de verte, Ana, de verdad. Me da una gran alegría poder ver tu rostro aquí, tu presencia. Que usted guarde, Ana. Vamos a comenzar este tiempo de alabanza y quiero que leamos juntos el Salmo 100. Este hermoso salmo que nos invita a alabar al Señor, a adorarle con alegría. Pero fíjense, es una exhortación a la gratitud. Es el título que le han puesto este salmo. Y dice de esta forma: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Y fíjense que los primeros dos versículos, esas tres líneas, hablan que vengamos delante de Él con alegría. Cantar alegres a Jehová, servir a Jehová con alegría y venir ante su presencia con regocijo. Que también es una alegría que viene de adentro, es el gozo del Señor. Así que con esta misma alegría vamos a cantar esta hermosa alabanza para darle gloria a nuestro Dios. Sí, Señor, cuán hermoso eres tú, Señor. Son tus palabras, tu amor, cuán glorioso eres. Te damos gloria. Qué hermoso es Jesús. Son tus palabras, es tu amor.
Salmo 100 que acabamos de leer, comienza diciendo: servid a Jehová con alegría. ¿Quién quiere servir al Señor con alegría? Pues en esta canción vamos a decirle: Señor, yo quiero ser un siervo para tu gloria, un siervo para que tú seas glorificado. Y recordamos lo que dice Filipenses: el Señor se hizo siervo. Y esta canción también exalta al Señor por su sacrificio. Amén. Hasta los sumos se
Qué hermoso es adorarte, Señor. Y este mismo salmo también dice que debemos, que nos incita a entrar por sus puertas con acción de gracias. Y cada uno venimos ante tu Señor, le alabamos, le adoramos, queremos servirle, pero también queremos darle las gracias. Y hay muchas razones por darle gracias a Dios, que desde el principio de los tiempos está haciendo cosas por nosotros. Y mira qué gran amor muestra por nosotros, que envió a su Hijo por ti y por mí. Gracias, Señor, por tu obra en mí, por tu amor, por todo lo que haces cada día. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por
de verdad. Mi corazón se alegra, imagínense el Señor, de ver cómo ustedes levantan su voz para Él. Y saben que cuando yo estaba meditando, antes de preparar todas estas canciones, yo pensaba, ¿qué quiere el Señor de mí? Y yo sentía que el Señor me llevó a este salmo tan hermoso. Quiero que me alabes, quiero que me sigas, quiero que me digas gracias, que vivas con alegría. Pero ¿saben qué también quiere el Señor? Bueno, por lo menos de mí, y yo sé que también de cada uno de nosotros, y es que le obedezcamos. Y cuando obedecemos lo que dice el Salmo 100, cuando escuchamos, leemos y hacemos lo que dice el Salmo 100, estamos obedeciendo su palabra. Y me hizo recordar a Saúl. Hasta después de que el Señor lo había coronado rey de su pueblo, pues ya no fue de su agrado porque no le obedeció. Y recuerdo y busqué en la palabra como lo que dijo Samuel, porque esas palabras fueron tan fuertes de parte de Dios. Se complace Jehová tanto en los sacrificios, o sea, en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El Señor sí le agradan los sacrificios de alabanza, pero se agrada más de nuestra obediencia. Y este cántico dice: mi obediencia es mi mejor adoración. Vamos a darle al Señor lo mejor de nuestras vidas. Amén. Nuestras coronas
lo bien, lo bueno, lo bien que hacemos las cosas, sino lo mejor de cada uno de nosotros. Y con este mismo sentir vamos a tener el tiempo de las ofrendas, en el que traemos materialmente a nuestro Señor, pero mucho que nos da. Yo lo voy a pedir a Natalie y a Yani que puedan venir adelante. Gracias por la oportunidad, Señor, que tenemos de estar aquí, de alabarte, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Entregamos este momento, Padre, de recolección de ofrendas y diezmos, para que sean para la atención de tu reino, Señor. Y gracias por ser tan bueno con cada uno de nosotros, Señor, y darnos más, y aún más de lo que merecemos y necesitamos, Señor. En tu santo y poderoso nombre oramos esto. Amén. Amén. Mientras que yo digo esto, me voy a tardar unos 15 segundos. Yo le voy a pedir que a cada uno busque su dispositivo móvil, que seguro la mayoría debemos tener, y fíjense si está apagado o, bueno, apagado no, en silencio, en modo vibración, porque no queremos que en este momento que viene adelante, que ahora el Señor nos va a hablar, vamos a meditar en su palabra, que nada interrumpa este tiempo. Si usted está esperando una llamada, déjenlo en silencio, en vibración, no queremos tampoco que se pierda la audiencia, ¿verdad? Pero este momento vamos a dedicárselo a Él, ya se lo hemos dedicado a Él, vamos ahora a concentrarnos en su palabra. Amén. Saludos y bendiciones a todos. En el culto anterior olvidé dar un par de avisos que me pidieron que diese, así que es lo que voy a empezar antes de que lo olvide también, y tiene que ver con las escuelas dominicales. Déjame ver si encuentro la chuleta, aquí está. Tiene que ver con los niños, y según este aviso me dice que los niños están recogiendo una ofrenda y la recogen en su clase. Así que padres, tenéis que darles un billete para que puedan ofrendar. Darles una moneda a los niños para que puedan ofrendar, y de esa manera no solamente la ofrenda es para algo de ellos, pero también es una manera de enseñarles la importancia de dar, de lo que acabamos de hacer aquí nosotros. También queremos transmitirlo a nuestros pequeños, así que denle una moneda para que en su clase ellos puedan recoger esa ofrenda y vayan aprendiendo la importancia de darle al Señor lo que es del Señor. Segundo, a partir de la próxima semana se toma ya las actividades de verano, y ello significa que los niños van a, si hace buen tiempo, los van a llevar quizás aquí al parque o aquí atrás para hacer la actividad al aire libre. Ello significa que pues tiene que ver el niño con ropa adecuada para esa actividad, ¿vale? Quizás zapatillas deportivas, ropa corta, según sea el tiempo. Si está lloviendo, por supuesto que se quedarán en la clase
para tenerla en las aulas. Y nada más, ¿verdad, Rebeca? Esas dos cosas. Bueno, pues esas dos. Y así que, maestros, padres, preparad a vuestros niños para eso. Y eso es a partir de la próxima semana. Y ahora quiero invitar a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Déjenme hacer una lectura. Usted no lo cree, ¿verdad? Pero después de muchos años, cuando uno se para aquí, tal vez está algo de nervios, tiene algo de nervios. Y en Hechos capítulo 6 vamos a leer un texto que habla de la elección de diáconos. Y leo del versículo 1 en adelante. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y note los requisitos tan altos para aquellos que iban a servir las mesas: llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, para que hagan ese trabajo. Versículo 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y con este texto quiero invitar a los diáconos que han sido elegidos para servir y ayudar a cumplir el propósito que la iglesia tiene. Voy a invitar ahora sí otra vez a los diáconos, a Yanni, a Javi, Marcela. ¿Dónde está? ¿Se me ha ido Marcela? No, ahí está. Y quedaos aquí abajo, porque ahora vamos a ser distinto. Josué, ¿ha llegado Josué? ¿Ahora sí? Sí. ¿Quién no me falta? Luis, ¿se ha marchado? No, aquí está. Y la escritura dice que eran 7. Puedes contarme a mí aquí entre los diáconos, porque al fin y al cabo la palabra diácono, ¿sabe qué significa? El que sirve, servidor. Y yo, aunque soy el pastor, soy vuestro servidor y siervo del Señor, y estoy aquí para servir. Y los que ya me conocen sabéis que puedo hacer de todo. No se me cae el reloj para hacer algo. Y voy a invitaros a que os juntéis un poquito más, y voy a invitar a aquel que quiera que venga aquí, y vamos a hacer lo que dice la Escritura. Vamos a poner nuestras manos y vamos a orar por ellos. Y los demás que se queden ahí, los que no vengan aquí, podéis poneros de pie y vamos a orar por ellos. ¿Amén? Pues a ver, o venís aquí algunos voluntariamente o los nombro. A la una. Ya llegó uno, muy bien. A ver, Rebeca, por favor. Natalie, Alberto, por favor. Jason, ya los nombré voluntariamente. Estos vienen ahora forzosamente voluntarios. Me falta uno, 2. Me falta alguien más. Emanuel, pasa. Hermana, ¿quieres orar también por ellos? Pues acércate, ven a orar. Coja a cada uno de ellos, ponga sus manos en hombre o mujer, no se preocupe, y vamos a poner a cada uno de ellos delante del Señor y pedir que el Señor los use para su honra y su gloria. Y ponte en pie, hermano, levanta tu mano derecha o izquierda o las dos y ora al Señor por ellos. Vamos a orar para que el Señor los use para su honra y su gloria. Padre, gracias te damos. Hemos leído, Señor, en este texto del libro de los Hechos, que aquellos que fueron elegidos eran llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Y estos, Señor, que están aquí al frente, han sido elegidos por la asamblea para servir. Así que, Señor, queremos orar que tú los ayudes para que sean llenos de tu Espíritu Santo, para que sean de buen testimonio, pero también, Señor, que puedan servir y trabajar para que como iglesia podamos cumplir el propósito que tú tienes para nosotros.
Padre, queremos pedir que en medio de la adversidad, de la dificultad, de las cosas que van a enfrentar cada día, ellos puedan fijar sus ojos en ti. Ellos puedan, Señor, poner su fuerza, su esperanza y su confianza de que tú vas a ayudarles en el trabajo encomendado a cada uno de ellos. Padre, queremos en el nombre de Cristo Jesús encomendarlos a ti. Queremos orar por ellos, queremos pedir, Señor, que te glorifiques a través de ellos, pero también que tú los uses para que la iglesia sea ayudada, sea administrada, sea, Señor, consolada, sea fortalecida, sea, Señor, animada a través de sus vidas, y así, Señor, esta iglesia siga caminando y dándote a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, por la vida de Luis, por la vida de Marcela, por la vida de Araceli, por la vida de Javi, por la vida, Señor, de Gianni y la vida de Josué. Pedimos, Padre, que cada uno de ellos pueda cumplir el propósito por el cual tú los has escogido para hacer el trabajo de diácono. Gracias te damos por ellos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. No marchéis, diáconos. Quedaos aquí. Pero imagino que ya sabéis cada uno la función que tiene. Tenemos a Josué, que va a hacer la función de Judas, perdón, de tesorero. Dice que Judas era el que llevaba la bolsa, ¿no? Pues aquí nuestro hermano Josué es el que va a llevar la bolsa. Tenemos a Luis, que va a ser nuestro secretario, y a partir del lunes ya le entregaré todo lo que he estado haciendo para que él se encargue. Y tenemos 4 diáconos aquí, o 3 diaconisas y un diácono. Y estamos trabajando para que cada uno de ellos se haga cargo de un área de ministerio de la iglesia, y confiamos en que Dios los va a usar para bien de esta iglesia. Amén. Amén. Nada, Dios bendiga. Amén. Yo le dije a los diáconos que después de orar por ellos podían marchar porque han estado en el primer punto, pero soy bienvenidos a quedaros si queréis, ¿vale? Pues bueno, gloria al Señor. El tiempo se acorta. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Ya tengo uno, Ale, puedes ver el tuyo, muchas gracias. Qué atento está Alessandro. Gloria al Señor. El tema de esta mañana lo he titulado: todos necesarios, todos importantes, nadie indispensable. ¿Sabe lo que es indispensable? Algo que no puedes prescindir de ello. Pero en la iglesia del Señor, el único indispensable es Él. Y usted y yo somos necesarios y somos importantes, pero déjeme decirle una cosa: Dios es capaz de hacer lo que Él quiere hacer sin usted y sin mí. Dios, hay una expresión en mi país que dice: no necesito globos para flotar. Pues Dios no necesita de usted y de mí para cumplir su propósito. Pero qué bendecidos somos que Dios se plazca en usarnos a usted y a mí, hombres imperfectos, mujeres imperfectos, para que cumplamos su obra. Qué bendición, ¿verdad? Mire, cuando la gente va a buscar trabajo y piden su currículum, los de recursos humanos lo que hacen es que lo inspeccionan y ven si esa persona es capaz para hacer ese trabajo. Y Dios, que nos conoce, ve nuestras imperfecciones, dice: yo te voy a usar a ti. Eres imperfecto, eres necio, perverso, pecador, pero ¿sabes qué? Yo te voy a usar para mi gloria. Pero eso no significa que tenemos que seguir siendo perversos y malos y pecadores. Una de las cosas que entendí cuando el Señor me llamó es que servir aquí como pastor me podía ayudar a crecer y a conocer más de Dios, o podía llevarme a infatuarme, captarme y alejarme del Señor. Eso es lo que hace el conocimiento, o lo que hace a veces un puesto. Pensamos que estamos aquí para aprovecharnos de otros. Ellos y yo necesitamos ser ejemplo. Los primeros en estar, los últimos en irnos para servir en esta iglesia. Bienvenidos, diáconos, al club de los criticados.
Porque ahora os van a señalar con el dedo cuando hagáis las cosas bien, os van a aplaudir. Pero cuando os equivoquéis, os van a señalar a ustedes y a mí. Pero gloria al Señor, porque Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y tenemos que hacer nuestro trabajo en la fuerza del Señor. Amén. Amén. De nuestro sistema político aprendemos que los cargos se renuevan cada 4, cada 2 años o cada 6 años según el lugar donde estemos. Y la gente que participa de la elección de esos nuevos cargos lo hace siempre con la confianza y la esperanza de que esas personas que van a ser elegidas van a ayudar a que quizás el país o la ciudad o el municipio o el ayuntamiento donde van a trabajar pueda ir a mejor. Desafortunadamente sabemos que en la política el político promete mientras alcanza el lugar donde quiere llegar y después se olvida de todo lo prometido y trabaja solamente para aquellos que están cercanos a él o sus amigos. Acabamos ahora mismo de orar por estos 6 diáconos. ¿Y sabe qué? Ellos no son la solución a los problemas de esta iglesia. ¿Sabe quién es la solución? Es Dios. Pero aunque ellos y yo somos personas imperfectos, creemos que Dios nos puede usar para la edificación de esta iglesia. ¿Amén? Amén. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para la iglesia? Yo lo suelo resumir 3 y lo aprendí de otros pastores. Y el primero es que como iglesia seamos de gloria y honra a Dios. Aquí adentro y allá afuera. Así que debemos de empezar aquí, a alabar y a glorificar a Dios como un solo cuerpo. Ya lo hemos hecho. Y qué bonito se escucha, ¿verdad? Cuando lo hacemos juntos. La segunda cosa que tenemos que hacer como iglesia es la mutua edificación. ¿Se ha preguntado usted por qué tiene 2 manos, 2 pies, 2 orejas, 2 ojos? No sé cómo nos daríamos con 2 narices. Pero ¿sabe qué? Una mano ayuda a la otra, un pie ayuda al otro. Se necesita cada parte del cuerpo para que éste funcione correctamente. Y nosotros estamos puestos aquí, somos parte de un cuerpo para la mutua edificación. Si tú vienes aquí para recibir, pero no para dar, déjame decirte que estás fallando en algo. Porque ciertamente tienes que recibir, pero también debes de dar. Y la Biblia dice que mejor es dar que recibir. Aleluya. Y la tercera cosa que tenemos como iglesia es una tarea allí afuera. ¿Dónde estabas tú antes de venir a Cristo Jesús? Ahí afuera. Eras una persona, un muerto viviente que caminaba y hacía cosas, pero no tenías vida espiritual porque estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero ¿sabes qué? Alguien fue y te habló de Jesucristo. Y entonces tú dejaste esa vida de muerte y viniste aquí. Pues nos toca ahora seguir haciendo esa tarea. Tenemos como iglesia que ir afuera a predicar el Evangelio, a rescatar a los muertos para que vengan y tengan vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esas 3 cosas son las que yo creo que son el propósito que Dios nos ha dado como iglesia. Así que hermano, no esperes que estos 6 diáconos y yo hagamos esa tarea. Es tarea de todos. Es tarea de todos. Yo creo que cada uno de nosotros, y ya lo he visto, que algunos ya hemos empezado, o algunos de los diáconos ya han empezado a esforzarse, a trabajar, a cumplir el llamado que han recibido de parte de Dios y confirmado a través de la iglesia. Pero ¿sabe qué? A pesar de que estamos aquí por voluntad de Dios, a pesar de que estamos aquí elegidos por la congregación, déjeme decirle que seguimos siendo hombres imperfectos y mujeres imperfectos.
Hombres y mujeres que necesitamos del Espíritu Santo para poder hacer la obra que usted nos está encomendando. Y esto lo aprendemos de Zacarías capítulo 4, versículo 6, cuando Dios le habla a Zacarías y lo manda a que hable a Zorobabel, que era el gobernador y el encargado de la edificación del templo. Y Dios le dice a Zacarías, ve y habla a Zorobabel y dile que no es con fuerza, que no es con espada, que no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu que se lleva a cabo la obra. Y la obra que estamos haciendo usted y yo, hermano, no es cuestión de fuerza humana, no es cuestión de inteligencia y capacidades humanas, es cuestión de Dios. Y Dios la va a hacer a través del Espíritu Santo. No es con fuerza, no es con poder, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Una de las promesas que tenemos de parte de Jesucristo, cuando Pedro le confesó como el Mesías, ¿sabe qué le dijo el Señor? Ciertamente tú eres Pedro, y yo te digo que sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. El Señor es el que edifica su iglesia. Y más aún, el Señor dice, yo la guardaré, yo la protegeré, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Qué hermoso esto, ¿verdad? Qué hermosa promesa que el Señor nos da. Dice, no es con tu fuerza, no es con tu espada, no es con estos 11. Yo edificaré mi iglesia. Yo la guardaré, yo le daré la victoria sobre las fuerzas del mal. La obra la hace el Señor. Pero ciertamente Dios quiere usarnos a ti y a mí para que esto sea así. Una de las cosas que he aprendido en mis casi 30 años sirviendo al Señor, sentado ahí y sirviendo aquí, ¿y sabes qué he aprendido? Que cada miembro o cada persona que se congrega en una iglesia tiene su propia agenda para la iglesia, tiene sus propias ideas y cree tener los mejores planes para que la iglesia funcione mejor. Ay, es que si el pastor hiciese así, ay, es que si los diáconos le dijeran al pastor, es que si lo hicieran de otra manera, seguro que otro resultado veríamos. ¿A poco no? Cada uno tiene sus propias ideas y sus propios planes y sus propios deseos para la iglesia. ¿Y sabe qué? Es que el pastor y los diáconos también tienen sus planes. Y a veces piensan lo mismo que los miembros, que sus planes son mejores y que tienen que llevarse a cabo. Pero déjeme decirle una verdad, amado mío. El fortalecimiento, el crecimiento, la edificación de la iglesia no nace de deseos y pensamientos y planes humanos, sino de aquello que viene del corazón de Dios. Cuando como iglesia nosotros busquemos caminar en la voluntad de Dios, déjeme decirle que entonces la iglesia empezará a prosperar, empezará a fortalecerse, empezará a edificarse sola. Cuando lo hagamos en la voluntad de Dios, no es en los mejores planes que el hombre pueda tener, no es en las mejores ideas que la iglesia pueda tener, sino del corazón de Dios, de los planes y pensamientos que Dios tiene para la iglesia, que nos dice el texto bíblico, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y mire, un ejemplo simplemente que nos acaba de ocurrir. Teníamos planes ahí para Coruña. Queríamos comprar un local. ¿Y sabe qué? Hoy ni siquiera podemos abrir en otro local que está al lado. Se nota, ve usted cómo nosotros planeamos, pero cuando no están en la voluntad de Dios, Dios viene y les da una patada y dice, ¿ves? No es así. No es con tu fuerza, no es con tu capacidad, no es lo que tú quieres, es lo que yo quiero que hagas.
La verdadera edificación de la iglesia no es el resultado de decisiones humanas o de esfuerzo humano, sino el de hacer y cumplir todo aquello que Dios nos pide que hagamos, de la manera que quiere que lo hagamos y cuando Él quiere que lo hagamos. De la manera que quiere y cuando Él quiere. El crecimiento, fortalecimiento, establecimiento y permanencia en el tiempo de la iglesia no es a causa de la fuerza del hombre, sino a causa del Espíritu de Dios, del cual mana el poder y fuerza de esta. Si la existencia de la iglesia dependiese de la fuerza humana, ¿sabe qué? Cuando aquellos primeros cristianos eran sacrificados, acorralados y muertos en los circos romanos, desde entonces la iglesia hubiera dejado de existir. Pero ¿sabe qué? Aquellos entendieron que no era a través de ellos, que era a través del Espíritu Santo, y por eso la iglesia ha permanecido por los siglos de los siglos y va a seguir, y el Señor vendrá y nos llevará y estaremos ahí arriba adorándole como una novia. Amén. La iglesia va a prevalecer porque el Señor la edifica. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Pero una de las cosas que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba en la tierra predicando todavía el Evangelio y sus discípulos le acompañaban. No sé si era tarde o era mañana o era mediodía o estaban sentados en algún lugar, pero Jesucristo les dijo: me voy. Juan 14, me voy a preparar lugar para vosotros. Y donde yo esté, vosotros estaréis. Pero más adelante, abra su Biblia en Juan 14, versículos 16 y 17. Miren lo que Jesús les promete en este texto o en este capítulo. San Juan 14. ¿Lo tienen? Versículo 16. ¿Está aquí atrás? No lo están poniendo hoy, ¿no? Ya está. Ya está. No lo digo para los que no tienen Biblia. ¿Quién tiene Biblia? A ver. ¿Y los demás? Pesa mucho. Yo le invito a que, miren, no, en verdad, tráigase su Biblia. Alguien esta mañana me dijo: pastor, es que me tardo mucho en encontrar los textos. Bueno, y si no la traes, más vas a tardar porque no practicas. Mejor traerla y practicar, Y hay que aprender en los libros: Génesis, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿No, verdad? ¿Ve por qué es bueno traer la Biblia y aprenderlo? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sí, por ahí, ¿vale? San Juan 14, versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cuando Cristo estaba, Él era el consolador, Él era el paracletos, Él era el que estaba con sus discípulos, Él era el que le sacaba las castañas del fuego a todos. Pero dice: yo ahora me voy a ir, pero no os dejaré huérfanos, sino dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros los domingos. Para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Recibiréis el Espíritu, el cual el mundo no puede recibir, porque no le conoce ni le ve, pero estará en vosotros y con vosotros. Esto Jesús le dijo a sus discípulos cuando aún estaba con ellos. Pero miren lo que les dijo cuando ya había muerto y había resucitado y estaba a punto de ascender al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 4. Ahí adelantito. Después de Juan sigue Hechos, después de Hechos Romanos, después de Romanos Corintios, primera y segunda. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 1, versículo 4, miren lo que dice. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Qué les dijo? Yo me voy, pero os voy a enviar un paracletos, un consolador, para que esté con vosotros siempre.
el cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y con esto quiero entrar de lleno al texto o al mensaje de esta mañana. Hemos escogido hombres. Y he dicho que no tenemos que poner nuestra confianza en ellos, ni siquiera en mí, porque aún la Escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Ello no significa que no confíe en nosotros en el trabajo que nos ha encomendado. Hay que confiar en nosotros los unos a los otros, pero sabiendo que Dios es el que hace las cosas. Y sabe que aquí vemos que Jesús le dice a los discípulos: no marchéis, sino esperad la promesa que el Padre os va a enviar. ¿Cuál era esa promesa? El Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos como iglesia, hermano, el Espíritu Santo para seguir haciendo la obra que se empezó aquel día de Pentecostés. No somos mejores que ellos, tampoco somos peores que ellos, o quizás sí somos peores que ellos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces intentamos hacer la obra del Señor sin la ayuda del Espíritu Santo. Algunos hemos ido a un seminario bíblico y sentimos que tenemos todas las herramientas para poder llevar a cabo la obra del Señor. No importa que tengamos un degree, un máster o un título X en teología. Necesitamos del Espíritu Santo para hacer la obra. El Señor Jesús les dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo quiero que note que Jesús les dice: hasta que recibáis el Espíritu Santo, empezaréis a ser mis testigos hasta lo último de la tierra. Y aquellos hermanos entendieron esto porque subieron al aposento alto, estuvieron esperando la promesa, y cuando ésta vino, salieron de aquel lugar y empezaron a hablar, empezaron a testificar, empezaron a dar gloria al Señor, y la gente escuchaba y se convertía. La venida del Espíritu Santo no solamente les dio poder para hablar de Jesucristo, pero ¿sabe qué? Los transformó en su carácter. Cuando estos estaban allí en el aposento alto, orando y esperando la promesa del Padre, ¿sabe qué había en sus corazones también? Había miedo, había temor, porque el Maestro ya no estaba con ellos. ¿Quién les iba ahora a defender de los religiosos? Así que en cierta manera se habían ido a esconderse ahí, temerosos, esperando la promesa. Pero mire, cuando el Espíritu Santo vino, ese Pedro que metía las patas una y otra vez fue un hombre transformado, un hombre que habló con poder, y dice que la gente escuchó y se conmovió en corazón y aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Hombres del vulgo que no tenían una educación teológica, pero cuando fueron llevados ante el concilio, hablaron, y dice que la gente se sorprendió, los religiosos se sorprendieron y dijeron: ¿de dónde tienen estos este conocimiento? Era porque el Espíritu Santo había venido a ellos. Era porque habían sido bautizados y llenados del poder del Espíritu, y por eso ahora sus vidas estaban dando testimonio. Así que necesitamos, hermano, al Espíritu Santo. Hoy más que nunca, en este siglo XXI, que se está muriendo y debatiendo en el pecado y en leyes incongruentes, ¿sabe qué? Necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a la glorificación de Dios aquí adentro, a la mutua edificación, pero también a la predicación del Evangelio ahí afuera. ¿Amén? Amén. Pues, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues mire, la segunda cosa que debemos hacer, aparte de esperar al Espíritu Santo, es ir a nuestro aposento y esperar que recibamos ese Espíritu. Quizás el aposento es tu habitación.
Quizás tu aposento es este lugar, los miércoles cuando nos reunimos en oración. Pero ¿sabes qué? Dice que cuando aquellos subieron al aposento alto, ¿qué estaban haciendo? Orando, esperando la promesa del Padre. El miércoles pasado aquí habíamos más de 20 personas. Y esta mañana en el primer culto había más de 70 personas y ahora somos como 50 o 60. ¿Y dónde estaban el miércoles? Mientras 20 personas clamaban y oraban al Señor, ¿dónde estabas tú? Algunos en la playa tomando el sol. Otros quizás trabajando. Gloria al Señor porque tienes trabajo, cumple con ello. Pero ¿qué de aquellos que estaban en su casa viendo Netflix, WhatsApp, Instagram? ¿Acaso crees que tú no necesitas al Espíritu de Dios en tu vida? Yo te invito, amado, a que participes de la oración de grupo. Porque aquellos estaban unidos en oración esperando la promesa del Padre. ¿Y sabes qué? Ellos empezaron su ministerio en oración. Les faltaba uno, Judas, que se había ahorcado, y entonces en oración dijeron: Señor, muéstranos quién de estos ocupará su lugar. Y oraron y Dios les mostró que era Matías. Y después, cuando el Espíritu Santo vino, dice que perseveraban en la oración y en la enseñanza de la doctrina de los apóstoles. Y cuando vino la persecución y algunos fueron puestos en la cárcel, ellos oraban para que Dios hiciera señales y prodigios y les diese de nuevo para testificar del Evangelio. Y cuando Dios lo hizo, ellos seguían orando para que el Espíritu otra vez se derramase en sus vidas y ellos fuesen llenos, y también los que se convertían lo fuesen como ellos. Y todo eso lo hacían como viendo WhatsApp, en oración, y oraban y perseveraban en la oración. Amado mío, ¿no crees tú que es tiempo de que nosotros, esta iglesia, necesita buscar de Dios a través de la oración? Yo quiero invitarte, hermano, a que seamos una iglesia de oración. Muchas veces lo he escuchado aquí y hemos orado, y es mi oración constantemente que seamos una iglesia de oración. Porque la oración nos va a abrir las puertas. A través de la oración oramos los unos por los otros. A través de la oración encontramos respuesta a nuestro clamor a Dios. A través de la oración oramos por los inconversos. A través de la oración oramos por nuestro país, por nuestros gobernantes. A través de la oración ponemos nuestras necesidades delante de Dios y esperamos que en su misericordia nos conteste. A través de la oración encontramos respuesta a nuestras dudas, a nuestra angustia, a nuestra tribulación, a nuestra desconfianza, falta de esperanza y fe. A través de la oración encontramos descanso espiritual para nuestra alma. ¿Quieres que siga y te diga más cosas que podemos encontrar a través de la oración? Encontramos poder de Dios. Amén. Poder de Dios para hacer que el Espíritu Santo descienda a nuestra vida, nos llene con su poder y nos use como instrumentos para su honra y su gloria. A través de la oración también podemos encontrar la unidad que necesitamos en esta iglesia. Esta es otra de las oraciones que yo escucho aquí cada miércoles o los viernes cuando nos reuníamos en Coruña. Una iglesia unida. Una iglesia de oración. Cuando Jesús les mandó a aquellos que esperasen la promesa, dice, y estando unidos, les mandó que esperasen la promesa. Y subieron a aquel aposento alto y unidos perseveraban en la oración. Y cuando vino el Espíritu Santo, estaban unánimes en un mismo sentir. Y cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, dice que perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones, en la comunión los unos con los otros, en unidad.
Koinonía es la palabra griega, pero koinonía no significa simplemente estar unidos en un mismo lugar, reunidos en un mismo lugar. Significa sentir una misma cosa el uno por el otro. Significa que hay un mismo sentir, una misma empatía hacia los demás. Hay compañerismo, hay amor, hay fraternidad, como la que existe en una misma familia. Desafortunadamente, el diablo está haciendo que la familia hoy en día se divida. Y ojalá fuese por el Evangelio, como dice el Señor Jesús, pero ¿sabe qué? Hoy en día hay otras cosas que dividen a las familias. Y los padres no se hablan con los hijos. Y los hijos o los hermanos entre ellos no hay una relación. Pero en la iglesia debe haber unidad. Debe haber un mismo sentido. Somos un cuerpo. Amén. Amén. Cuando surgieron los problemas en la iglesia, ¿sabe qué sucedió? Que eligieron diáconos. Dios en su sabiduría los guió a elegir personas para que hiciesen el trabajo que estaba causando el conflicto. El conflicto fue solucionado. La predicación siguió adelante y la iglesia seguirá creciendo y otros serán añadidos a esta. Necesitamos, hermanos, nosotros recordar lo que nos dice el Salmo 133. ¿Qué dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y en armonía. Porque cuando hay unidad y hay armonía, entonces Dios envía ¿qué? Maldición. Bendición y vida eterna. Pues necesitamos recordarnos esto nosotros cada día. Predicarnos a nosotros mismos el Salmo 133 y decirte a ti mismo: Ricardo Rentería, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y tú también te lo tienes que repetir. Y de esta manera tenemos que entender la importancia que tiene la unidad en el cuerpo del Señor. Amén. Cuarta cosa, porque el tiempo se va. La cuarta cosa que necesitamos para que la iglesia pueda marchar triunfante y edificante es que cada uno de nosotros hagamos la tarea que nos corresponde aquí. Eso. Suave, ¿no? ¿Te has preguntado por qué tienes, no sé, alguien sabe, a ver que me ilustre por favor, cuántos miembros tenemos en nuestro cuerpo? Así rápidamente, 20, 30. ¿Para qué queremos tantos? Pablo dice que cada uno tiene una función. Porque no eres mano, no le puedes decir, porque no eres oído, no le puedes decir al oído, no te necesito. Porque no eres ojo, no le puedes decir al ojo, no te necesito, o al oído, no te necesito. Cada parte del cuerpo es importante y está puesta ahí para cumplir una función. Y tú eres parte de esta iglesia y tienes una función dentro de ella. Y para que cumplas esa función, ¿sabes qué? Dios te ha dado dones para que lo puedas hacer. Y cada uno el don que recibió, administrelo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. En la medida, hermano, que tú y yo descubramos cuál es nuestro don, y en la medida que tú y yo trabajemos ese don mutuamente dentro de la iglesia será edificada. La iglesia será fortalecida, la iglesia será establecida, la iglesia caminará en victoria y las carencias y los defectos que tenemos, ¿sabes qué? Se van a ir subsanando. Y cada día seremos una iglesia más perfecta, más hermosa, de la cual Jesucristo se gloríe. Ciertamente Jesucristo prometió que Él edificaría su iglesia, pero ¿sabes qué? Él lo va a hacer a través de ti y a través de mí. Y para eso te ha dado esos dones.
Necesitas descubrir cuál es tu don. Y necesitas descubrir cuál es tu rol en la iglesia y trabajar. No necesitas que se te nombre o se te dé un cargo especial para funcionar en la iglesia. Pablo dice, incluso aquellos miembros más deshonrosos son los que más cubrimos. Amado, tú eres importante en la iglesia. Déjame preguntarte ahora, ¿sabes cuál es tu don? Si no sabes cuál es tu don, entonces yo te invito a que trabajes para descubrirlo. La próxima semana hablaré de la importancia de conocer nuestro don. Si ya sabes cuál es tu don, ¿lo estás usando en la iglesia? Y si no lo estás usando, ¿por qué? Pregúntate también si tu vida está siendo de ejemplo y de inspiración a otros. Tal como estás llevando tu vida cristiana el día de hoy, ¿crees que tu vida es de inspiración y de ejemplo a otros cristianos? ¿Crees que de esa manera que estás actuando, estás siendo de bendición y estás ayudando a que la iglesia sea una iglesia de bendición? Y si no es así, yo te pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Seguir igual? Lucas 19:40. El Señor está entrando a Jerusalén, la entrada triunfal. La gente está gritando detrás de él, Hosana, Hosana al Hijo de David. Y los religiosos le dicen a Jesús, manda que se callen estos porque nos molestan. Y Jesucristo le dice, si estos callasen, las piedras hablarán. Y yo te digo, hermano, Dios no te necesita a ti. Pero ¿sabes qué? Dios te va a pedir cuentas del don que ha puesto en ti. Dios te va a pedir cuentas de cómo lo estás usando dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Cuán terrible es caer en las manos de un Dios vivo. Creo que fue David quien dijo estas palabras. ¿No tienes temor de Dios, verdad? Pues déjame decirte que Dios te va a pedir cuentas. Y quizás las palabras que escuches de Él no serán, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, sino escucharás que te diga, quitarle el talento a este siervo perverso y malo y echarlo a las tinieblas. ¿No te da miedo eso? A mí sí. Pues tú tienes un don que Dios te ha dado. Y no te lo ha dado para que vayas y lo escondas en un hoyo. Y cuando Él venga se lo entregues y le diga, Señor, aquí está el don que me diste. Él te va a pedir cuentas de ese don. Así que te invito a que empieces a ponerlo a funcionar. Músicos, pasad, por favor. Primera de Pedro 2:5 dice, mas vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios vivos, agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. La iglesia, hermano, no va a ser edificada porque escojamos 6, 7, 8 o 10 diáconos o cambies de pastor. La iglesia va a ser edificada en la medida que tú y yo nos movamos y dependamos del Espíritu Santo. La iglesia va a ser edificada en la medida que tú y yo busquemos a Dios en oración y pidamos, Señor, llénalo de tu Espíritu Santo para hacer la obra que tú quieres que hagamos.
La iglesia va a ser edificada en la medida que tú y yo pongamos en práctica esos dones que tienes de parte de Dios. La iglesia va a ser edificada en la medida que tú participes en las actividades de esta iglesia. Señor, queremos darte gracias. Queremos, Señor, pedirte perdón porque creo que hemos sido negligentes hasta el día de hoy. Porque hemos dejado de lado la oración. Porque hemos dejado de lado el movernos en tu Espíritu Santo. Porque nos hemos olvidado de la importancia que tiene la unidad en el medio de esta iglesia. Te pido perdón, Señor, porque muchos de nosotros hemos sido negligentes y hemos escondido el don que nos has dado y lo hemos enterrado. Pero, Señor, hoy es el día que tú quieres, que empecemos de nuevo, que te busquemos, que busquemos en ese aposento alto la llenura de tu Espíritu Santo. Que empecemos a movernos a través de la oración, a través del poder del Espíritu. Que empecemos a caminar en unidad como un mismo cuerpo, como un solo cuerpo. A poner en práctica los dones, los talentos, las habilidades, todo aquello que sabemos hacer para tu honra y tu gloria, para tu servicio, para que tu iglesia sea edificada, sea perfeccionada, sea establecida. Padre, te ruego que tú nos ayudes. Ayuda a esta iglesia, a la iglesia de la esperanza, a caminar y a movernos en el poder de tu Espíritu Santo, para que la honra y la gloria sea solo tuya. Ayúdanos, Señor, a desear que el Espíritu Santo nos llene cada día, para que podamos ser testigos allá afuera, aquellos que aún necesitan escuchar el mensaje de salvación. Señor, ayúdanos a ser llenos de tu Espíritu Santo para que fluya el amor, el perdón, la misericordia, la compasión, la empatía. Todo ello que necesitamos como iglesia para la mutua edificación. Te doy gracias, Señor. Gracias en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. De esta semana. Judo también estuvo de cumpleaños. Si queréis lo tocan, porque ya se lo cantamos en el primer punto. Usted ahora lo va a tocar. Carrie, feliz cumpleaños. Cantamos, ¿verdad? Feliz, feliz cumpleaños. Yo
Bendito Dios, gracias te doy por la vida de Kerry, porque esta semana le permitiste llegar a un año más de vida. Señor, gracias por cada uno de los días que le has dado aquí, Señor, para servirte, para conocerte, para amarte y sobre todo por la disposición de su corazón en dar a conocer a otros de tu amor hacia nosotros. Bendícela grandemente a ellas, no solamente, sino también a su esposo y a sus hijos, a toda su familia. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estamos despedidos.